Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Antes de entrar en el análisis de las cartas, conviene hacer una observación preliminar. Las 7 cartas tienen en común algunos elementos, pero también ofrecen notables diferencias. En cuanto a los elementos comunes, podemos destacar 7. Una comisión escribe al ángel con la designación del destinatario de Éfeso, Esmirna, etc. Un saludo o presentación de Jesucristo. Estas cosas dice el que, incluyendo aquí algún título de Cristo. Una alabanza, conozco tus obras. Un reproche, pero tengo contra ti. Un consejo, mira de dónde has caído. Arrepiéntete. Una llamada, el que tiene oídos. Y una promesa, al que venciere. También son notables las diferencias. A Esmirna y Filadelfia son las únicas que no reciben ningún reproche. La Odisea es la única que no recibe ninguna alabanza. La llamada y la promesa se invierten en las 4 últimas cartas: a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Un somero análisis nos indica que las iglesias de Éfeso y de la Odisea se hallan en grave peligro. Las de Esmirna y Filadelfia en excelente situación. Las de Pérgamo, Tiatira y Sardis en estado mediocre, de claroscuro o medias tintas. Finalmente, es muy de denotar la clara distinción entre la situación de la iglesia local como tal y la individualización de las promesas, al que venciere en singular. Desde luego, la renovación o reforma de las iglesias surge como fruto de la renovación de los individuos, pero aquí entra de lleno la distinción entre la iglesia con mayúscula y la iglesia localizada. Comenzando ya con el análisis de la carta a la iglesia de Éfeso, vemos, después de la comisión, el destinatario, la iglesia de Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana del Asia proconsular, centro postal y administrativo, casi tan importante como Antioquía. Éfesis significa deseo ardiente. Según la escuela de interpretación que sostiene un nivel vertical histórico, conforme al que cada una de las iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 representa un determinado periodo de la historia de la iglesia. La iglesia de Éfeso representa la era apostólica hasta el tiempo en que Juan escribió esto. Esta ciudad era llamada guardiana del templo, es decir, del templo dedicado a la diosa Artemis, la diosa Diana en latín, como diosa de la fertilidad, que suele ser llamada Polismatos. De tal forma que quizás se haya forjado la leyenda basada en la caída de un meteorito. Las monedas descubiertas en distintos países con la inscripción romana Diana Efesia muestran que la diosa de Éfeso era venerada en todo el mundo pagano. También había un enorme teatro en la ciudad, con capacidad para cerca de 50,000 espectadores. Es curioso que el año 431 de nuestra era se definiese allí como dogma de la fe para la Iglesia de Roma. Así, la divina maternidad de la Virgen María, con la subsiguiente procesión de antorchas, en la que desfilaron miles de cristianos, paganos o católicos, de Efesios, acompañando a los obispos que habían tomado parte del sínodo.
Aquí podemos encontrar uno de los primeros rastros del culto mariano en su total paganismo y en su total idolatría, reiterando que en el año 431 de nuestra era se definiese allí como dogma para la Iglesia de Roma la divina maternidad de la Virgen María, un dogma pagano, un dogma católico, un dogma idolátrico, un dogma que va en contra de las sagradas escrituras y de las primeras prácticas de los cristianos primitivos. Fue hacia el año 52 cuando penetró allí el cristianismo por el ministerio de Priscila y Aquila, siendo Pablo el fundador de aquella iglesia. Posteriormente, Pablo hizo allí una estancia de más de 2 años. Otros detalles pueden verse a lo largo del libro. Solo resta añadir que posteriormente se afincó allí el apóstol Juan, teniendo bajo su apostólica supervisión tanto esta iglesia como las otras 6 que se mencionan después. La presentación de Jesucristo como el que sujeta firmemente en su derecha las 7 estrellas es el que se pasea, es decir, en señal constante de vigilancia por medio de los 7 candelabros, los de oro. A continuación viene la alabanza de parte del Señor, tus obras y el arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que probaste. Este verbo se emplea en el sentido de experimentar una prueba ordinariamente amarga. Es de la misma raíz que pereismos, prueba en sentido que ha de matizarse según el contexto de tentación. No debe confundirse con el poner a prueba para ver si se pasa el examen, que se indica con el bien conocido verbo doquimazo, a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. La alabanza continúa, y tienes paciencia, y soportaste a causa de mi nombre, y no te has rendido de fatiga. El verbo es de la misma raíz que copos. Lo primero que notamos es que los creyentes de Éfeso eran activos, no eran holgazanes, se hacían cosas, se llevaban a cabo planes. No solo había allí buenas obras, sino que trabajaban arduamente, fatigosamente, aunque la fatiga no los había rendido, vencido y desmayado. El propio hecho de probar con amargura a los falsos enviados les fatigaba, les dolía, lloraban, pero no los desmayaba. Los fieles de Éfeso habían pasado por la amarga prueba del influjo y de la nociva enseñanza de los falsos maestros, y con frecuencia los hacía fatigar. Debían haberles dado las correspondientes cartas de recomendación y no lo hicieron. Pero, al fin y al cabo, el Señor los alaba porque no lo soportaron, es decir, no cometieron la insensatez de cargar con ellos, como indica el verbo bastasi, una vez que los hallaron mentirosos. Lo más probable es que este tiempo indique, más que otra cosa, hipocresía, apariencia de piedad con negación práctica de una piedad eficaz, lo cual era muy corriente en los maestros imbuidos del gnosticismo, y como vimos en las epístolas de Juan, populaban en las iglesias. No se excluye la posibilidad de graves errores doctrinales, como los que implícitamente denunciados en la primera de Juan. Aquí vemos también una relación de los apóstoles y autoprofetas y autopastores del tiempo de hoy. Pastores cobardes, pusillánimes, miedosos, que realmente tienen miedo de denunciar a los falsos maestros
y a las falsas doctrinas que hoy populan en el ambiente artístico de la cristiandad. Pastores cobardes que por no querer herir los sentimientos de su gente, ocultan, callan y se hacen cómplices y encubridores de la moderna apostasía. Autopastores llamados, que nunca fueron llamados por el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, porque si hubiesen sido llamados por Jesucristo, hablarían la verdad y la justicia sin el menor pudor. Pero estos camaleones eclesiásticos tienen miedo de herir la conciencia de los congregantes a fin de tener llena sus iglesias. Además de la repetición del verbo upomene, que ofrece un notable contraste. En el versículo 2 se dice que la iglesia de Éfeso no puede soportar a los malos, a los lobos rapaces, que han entrado de matute en la congregación. Por tanto, se dice que estos los han fatigado con su arduo trabajo de apostasía. En el versículo 4 tenemos, pero tengo contra ti que dejaste atrás tu primer amor. El versículo se abre con una conjunción adversativa fuerte que da un giro de media vuelta a lo anterior. Pero viene una amarga queja de parte de Cristo. Tengo contra ti que dejaste, abandonaste, como una mala decisión de una vez por todas, tu primer amor. La rutina de cada día llega al lugar, al enfriamiento del amor inicial, del fervor del noviazgo, de la luna de miel del matrimonio. Suele ser un proceso lento, pero desemboca en una crisis tremenda. El enfrentamiento del amor significa traición. 30 años antes, esta iglesia había sido encomiada por su amor. ¿Cómo llega a suceder esto? De muchas maneras. La obra de Dios, dice, cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Esto es tanto más grave que cuando el discernimiento del error doctrinal enfrío. Es más fácil que detectar el enfriamiento del corazón. No es objeto de deducción, sino de intuición. No se expresa, se respira, se palpa, se siente con mayor o menor fuerza. Así, tenemos en qué direcciones se manifiesta esta pérdida de amor. Muy probablemente en dos: en la dirección de la murmuración y por ende de la división. La oposición a los falsos apóstoles y maestros de suyo, legítima, les había llevado a otro extremo igualmente falso: la hipercrítica, el espíritu de constante censura, con el siguiente enfriamiento del amor tanto a Dios como al prójimo. El diablo, que está dando vueltas sin cesar para encontrar el punto flaco de cada creyente y por allí atacar, se estaba aprovechando para sus propios fines de una virtud sin equilibrio. Su objetivo era atacar a la comunidad eclesial. De esta misma posición a los peligros de dentro y de fuera, habría llevado a uno o a varios diótrefes a imponer su autoridad de una forma dictatorial, como lo encontramos en diversas iglesias del Señor. Con lo cual, los nicolaitas citados en el versículo 6 habrían conseguido, aún sin intentarlo, dañar a la iglesia de Éfeso. Al reproche del Señor sigue el consejo, la recomendación, la amonestación amorosa. Recuerda, es una exhortación a volver en sí, a reflexionar, a considerar el propio estado.
como el hijo pródigo del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 17. Lo primero que se necesita es volver en sí. Recuerda, pues, de dónde has caído, es decir, en un estado de continua caída, como diciendo, recuerda aquel tiempo dichoso del primer amor. El termómetro ha bajado mucho desde entonces. El lento enfriamiento te ha impedido percatarte de tu descenso espiritual. Recuerda de qué altura has caído. Todo lo externo ha quedado. El edificio se mantiene en pie, pero el fundamento ha sido minado por el enemigo. La exhortación se va haciendo más íntima, más amorosa. Arrepiéntete, date media vuelta de tu camino de extravío, vuélvete a tu primer amor, al fervor de la espiritual luna de miel con el Señor. Aparta de ti todo lo que sea un estorbo en la íntima comunión con tu esposo y Señor. Lo que tiene que recobrar se describe a continuación. Y haz las obras que hacías al principio. No necesitas hacer obras distintas de las actuales, sino las mismas como fruto de un amor igual al primero. No se trata de un cambio en la cantidad, sino en la calidad. Falta el primer espíritu y es menester invocarlo. De lo contrario, para nada servirá la febril actividad de siempre. No es que la comunión contemplativa sea enemiga de la actividad, pero sí lo es el mero y el hueco activismo. Y tras del consejo viene la cera culminación. Si no te arrepientes, vendré a ti y removeré tu candelabro de su lugar. Aparte de la gran venida del último día, el Señor amenaza con hacer a esta iglesia una visitación de juicio. Nuestro Dios se define como un Dios celoso. Y de igual modo lo es el Hijo de Dios y exige de su iglesia y de su esposa una lealtad y una fidelidad enteras e incondicionales. Porque en este tálamo nupcial no puede penetrar ningún intruso. Pues por desgracia, parece ser que la iglesia de Éfeso no hizo caso de esta amonestación. De ahí que, mientras Esmirna se conserva en pie, con una comunidad cristiana, de Éfeso solo quedan ruinas a muchos metros bajo tierra. El candelabro de Éfeso fue removido. El Señor no quiere terminar con un reproche, sino con algo positivo, constructivo, alentador, y con otro, pero encabeza una nueva alabanza a la iglesia de Éfeso. Pero tienes a tu favor esto: aborreces las prácticas de los nicolaítas, que yo también aborrezco. A lo primero que notamos es que Cristo alaba el odio a las obras de los nicolaítas, no el odio a ellos mismos. Odio al pecado, pero amor al pecador es un antiguo eslogan que solemos repetir, pero que lo dejamos frecuentemente sin cumplir. Otro detalle digno de consideración es que los ojos del Señor no solo escrutan lo malo que hay en nosotros, sino también cualquier detalle bueno, por insignificante que nos pueda parecer a nosotros mismos o a los demás. Ello nos consuela a la vez que nos estimula y nos amonesta. De la misma manera que el Señor no se le puede engañar con ninguna exteriorización vacía de espíritu. Así también nos cabe el consuelo de saber que Él aprecia y estima cualquier cosa que haya en nosotros, aun cuando los demás nos interpreten mal, no nos comprendan o nos juzguen a la ligera. Ahora bien, ¿quiénes eran estos nicolaítas de los que aquí se nos habla? Desde antiguo se ha creído que eran seguidores
del diácono Nicolás, del que suponen que apostató de la verdadera fe y estableció una especie de secta. En el Nuevo Testamento nada nos dice de esto, y los modernos comentaristas se inclinan a pensar que, como en el caso de Jezabel, el nombre tiene una significación simbólica. En efecto, vemos que el griego Nicolaos significa vencedor o conquistador del pueblo. Así, la similitud con el hebreo Balaam, dueño del pueblo, será evidente. Connotaría, pues, el afán de ejercer autoridad y dominio sobre el pueblo como el aludido Diótrefes. Es, pues, posible que se trate de una secta de iniciados que pretendían establecer una división del pueblo de Dios en castas, lo cual había de derivar, andando el tiempo, en el establecimiento de la casta sacerdotal dentro de la iglesia oficial del imperio. Esto había de comportar los ritos y ceremonias que abundan en todas las religiones mistéricas, como puede verse aún en la Iglesia Católica Romana. Es decir, vemos que desde sus inicios la Iglesia Católica Romana ha tomado el sincretismo de todas las religiones a fin de hacerse de un imperio eclesiástico. Mentira es que la única iglesia que fundó Jesucristo fue la Iglesia de Roma y que después de ahí surgieron todas las sectas. Podemos ver desde sus orígenes el paganismo, la idolatría de esta falsa iglesia surgiendo de las religiones mistéricas. Mezclando el ceremonialismo judío con la filosofía griega, tenemos ya una secta que combina el entusiasmo espiritual con el relajamiento moral. Mucha fantasía, mucho mito, mucha leyenda religiosa mezclada con despreocupación ética, orgullo y vanidad, de mística retórica y de carácter superior, que describe porcentualmente a la Ciudad del Vaticano, que en realidad introducía en la iglesia el egoísmo, la soberbia, el descuido del amor fraternal, la pederastía, el engaño, el fraude, el homosexualismo, el lesbianismo, la idolatría, la hipocresía de esta falsamente llamada iglesia verdadera. La misma ortodoxia estaba también siempre en peligro. ¿Cómo defenderse de tales enemigos? Aquí la Biblia nos dice claramente: mis ovejas oyen mi voz. Y el propio Juan nos dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Os he escrito esto sobre los que nos engañan. Los nicolaitas vuelven a salir en el versículo 15, cercanos a los que siguen la doctrina de Balaam. Por la similitud con el versículo 20, parece ser que todos ellos propugnaban los mismos errores y las mismas prácticas pecaminosas: incitar a comer de lo sacrificado a los ídolos y a la fornicación. Esto último, en el presente contexto, es probable que se refiera a que entre los paganos era llamada la sagrada prostitución, porque se practicaba en honor de los dioses y en sus propios templos, como puede verse en las oraciones del Antiguo Testamento. El nombre nicolaita se refiere a la apostasía mencionada, donde aparece por 2 veces la raíz beniclei, de ser falso,
o seducir y tentar, inducir a la apostasía. Es decir, serían sincretistas que mezclaban los ritos paganos con los cristianos. Fornicación equivale a apostasía. Como ya hemos señalado anteriormente, el Señor no solo se dirige a las iglesias, sino también a los individuos, porque la renovación de las iglesias es fruto de la renovación de cada uno de los miembros. Por eso, la carta termina particularizando: quien tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Espíritu que habla a las iglesias es el aliento caliente, personal de Cristo, y por eso exhorta a oír. La exhortación va dirigida a quien tenga los oídos atentos. Oiga lo que la iglesia dice a sus hijos, sino oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es cierto que cada iglesia cobija a sus miembros como hijos, pero es falso atribuir a una superestructura universal los epítetos de madre y maestra, como lo hace la iglesia de Roma. Es una falsedad que la Iglesia Católica Romana sea la Santa Madre Iglesia, porque de santa no tiene nada y de madre menos, en el sentido que ha fornicado en un equivalente a una apostasía total, absoluta e irreductible, en contra de las propias palabras descritas en el Nuevo Testamento, señaladas por el Pantocrátor, es decir, por el Padre Celestial. El Espíritu Santo es el único vicario de Cristo en la tierra, y por eso su voz es la que se ha de hacer oír y seguir oyendo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Mentira flagrante es que el Papa sea el vicario de Cristo. El Papa es un usurpador de la autoridad del Mesías Salvador. Es un delincuente ministerial que ha hecho de la Biblia un verdadero negocio para obtener verdaderas riquezas de poder y absoluta autoridad en contra de la propia humanidad, como lo registra la historia papal a lo largo de toda su misma historia. El vencedor es el creyente consciente de su condición de soldado de Cristo. No se refiere a un grupo especialmente espiritual de creyentes, sino a todos los verdaderos cristianos. La promesa a los vencedores es, en este caso de Éfeso, que el Señor les dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Toda la frase hace referencia al árbol de la vida del que se nos habla en Génesis capítulos 2 y 3. Este árbol confería a quien comiese de él el don de la inmortalidad. Por el pecado quedó prohibido a la humanidad el acceso a tal árbol. Pero ahora, después de que Cristo nos ha recuperado con creces del paraíso perdido, el cristiano vencedor tiene acceso a la inmortalidad dichosa que comporta la vida eterna. El original griego no usa un genitivo de posesión, sino uno de origen, indicando así que nunca se acabará su fruto y que siempre quedará abundante para muchos más vencedores. No estará de más advertir que, contra lo que han opinado algunos exégetas liberales, la referencia al árbol de la vida en este lugar nos da pie para asegurar que los capítulos 2 y 3 no son añadidura posterior, sino que están perfectamente ensamblados con el resto del libro. En efecto, no es solo
el árbol de la vida, sino que también la segunda muerte y el nombre nuevo. Sale que son conceptos e imágenes con los que se expresan, con lo cual tenemos la estrella de la mañana. Versículos del 8 al 11. Comienza la carta como la anterior, con la comisión de escribir al ángel responsable. El destinatario es aquí el de la iglesia de Esmirna. Este nombre significa en griego mirra, y el nombre cuadra muy bien con lo que se dice aquí de esta iglesia, ya que la mirra es símbolo de grandes sufrimientos y de muerte. Ella formaba parte del perfume de la unción sagrada. Los comentaristas de todos los tiempos han visto el don de los magos a Jesús, la condición de siervo sufriente, propia del Salvador, así como el incienso es símbolo de la oración que se eleva a Dios, y el oro es emblema de la realeza del Señor. Notemos también que Jesús, ya en la cruz, rechazó el vino mirrado que habría aliviado sus sufrimientos, porque quería morir sin anestesia. Esmirna es la única de las 7 ciudades mencionadas en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis que todavía subsiste bajo el nombre de Esmir en Anatolia, Turquía, a unos 60 kilómetros de las ruinas de Éfeso. Cuenta con 2 millones de habitantes en la actualidad y es sede de un arzobispado católico. Los siguientes detalles resultan interesantes. Fundada por los eolios antes del siglo 7 antes de Cristo, se supone que fue la patria de Homero. Fue destruida en el siglo 6 antes de Cristo y reconstruida por Lisímaco a principios del siglo 3 antes de Cristo, hasta llegar a ser una de las más prósperas ciudades del Asia Menor. Quizás haya una alusión a esta condición de ciudad. Los romanos la premiaron por su lucha heroica contra Mitridates y le concedieron numerosos privilegios. Por ello, se levantó allí en el año 195 a.C. un templo a la diosa romana, el cual se supone ser el primer del mundo en su género. Durante el reinado de Tiberio, en el año 26 después de Cristo, fue levantado allí un templo al emperador. Parece ser que el evangelio llegó allá desde Éfeso, como ciudad típicamente comercial. Abundan en ella los judíos, quienes se oponían fieramente a la iglesia de Cristo. También Ignacio de Antioquía, en su carta a los esmirnos, lo avala. De esta oposición de los judíos tenemos también testimonio en Hechos capítulo 13 versículo 50, capítulo 14 versículo 2 y 5, capítulo 19, capítulo 17 versículo 5 y capítulo 24 versículo 2. Esmirna era ya entonces una ciudad bellísima, edificada junto a un entrante del mar Egeo. Es la ciudad más bella y extensa, gloriosa y pintoresca del Asia Menor. El cefiro que viene del mar la refresca incluso en el caluroso estío de Turquía. En lo alto de la colonia Pagos había un grupo de hermosos edificios llamados la Corona de Esmirna. A esto viene la alusión, la corona de la vida. La reputación histórica de Esmirna como ciudad fiel a Roma, la metrópoli, así como su fama de fidelidad y lealtad en el trato con los demás, queda aludida en lo que se es ser fiel. Aunque sin duda fue fundada la comunidad cristiana
en el tercer viaje misionero de Pablo en los años 53 y 56. Juan extendió posteriormente a ella su apostólica supervisión. Amigo y discípulo de Juan fue el gran obispo de Esmirna, Policarpo, de cuyo martirio en la hoguera en el año 155 conservamos un fascinante relato, verdadera joya literaria del siglo II, en el volumen Los Padres Apostólicos. Solo mencionaremos aquí que fue condenado a muerte por negarse a decir César es el Señor. Y cuando el procónsul le conminó, jura y te pongo en libertad, maldice de Cristo, Policarpo le contestó, 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? Como final de esta introducción, añadiré que, tras diversos avatares, Esmirna cayó en poder de los turcos en el año 1417. Grecia la conquistó en 1919, pero en 1922 volvió a ser ocupada por los turcos. Después del Tratado de Lausana en 1923, la población griega tuvo que emigrar y la ciudad quedó enteramente en poder de los turcos. Tras de la intimación común a escribir la carta, el Señor repite la frase, esto dice el primero y el postrero. Cristo es el de siempre, incluso en el sentido de que fue el primero en ser destinado desde la eternidad a una muerte tan violenta, y el último que quedará en pie cuando todos sus enemigos hayan sido puestos bajo sus pies. Así, leemos el que estuvo muerto, del griego egeneto necros, es decir, por mano ajena, y volvió a la vida para alentar a los suyos, puesto que, si es cierto que murió por la fidelidad a la voluntad del Padre, ahora vive para siempre y domina la situación. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Bendito, el Hijo de David, controla la historia y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por eso puede animar a su iglesia a ser fiel, como lo hace en los versículos siguientes. El Señor añade a continuación, sé tu tribulación y tu pobreza. Como en todas estas cartas, aparece el verbo oída, que expresa una experiencia intuitiva. Lo de obras no está en el original, por lo que no sirve comentar la diferencia. Esto es, con la iglesia de Éfeso, aunque no cabe duda de que las obras de la iglesia en Esmirna reflejaban el fervor del primer amor. La fidelidad a Cristo comportaba no solo tribulación, sino también pobreza, y pobreza extrema, de una pobreza como la del mendigo, dada en Lucas 16:20, o la de mendigo, ya que los creyentes solían surgir más bien entre las gentes de condición humilde. Se añadía a esto al profesar la fe cristiana, eran despedidos del trabajo y del oficio secular. Con la pobreza venía el hambre y los sacrificios de toda índole, y con frecuencia la persecución y la muerte violenta. No es difícil seguir a Cristo cuando todo marcha bien. Es fácil incluso ser héroe de un momento. Pero es más difícil servir a Dios fielmente y seguir a Jesús en medio de una constante angustia,
perseverar en el deber de cada día en medio de una cerrada oposición e incluso en medio de la tan temida y trágica noche oscura. Qué consuelo para los creyentes de Esmirna saber que Cristo conoce bien y comparte su aflicción, hasta en el detalle de que los judíos se conjuran con los gentiles para perseguirles, de la misma manera que Herodes, Caifás y Pilatos se hicieron amigos para crucificar a Cristo. Cristo es su pastor, que va delante de ellos, aunque anden en valles de sombra de muerte. No es extraño que haya en España quienes añoran los años de persecución. No es extraño, y siempre he dicho, que la Iglesia Católica Romana, la ramera del Apocalipsis, añora fervientemente los años de la Inquisición, porque hace mucho tiempo ya me habría destinado como hereje a la tortura, a la impiedad y a una muerte flagrante. La Iglesia Católica Romana, que inventó la Inquisición, la usó para destruir a todos cuanto pretendían oponerse a las más célebres locuras, desatinos y desvaríos de los papas. Por tanto, el único capítulo de la profecía de Abdías del Antiguo Testamento apunta en este sentido, tanto en la persecución como en la gloria futura del pueblo de Dios. En nuestros tiempos ha desaparecido la hoguera inquisitorial o las fieras del circo romano, pero los modernos adelantos de las drogas, de la parapsicología y del control de la mente por medios físicos y el lavado de cerebro, así como la Roma papal, harán más temible la persecución de los últimos tiempos, especialmente cuando aparezca en público el anticristo. Justo al consuelo, esa maravillosa frase en paréntesis: pero tú eres rico. El reverso completo la Odisea: ninguna queja, ningún reproche del Señor a Esmirna. Cristo conoce bien, sabe bien la verdadera riqueza de aquella iglesia. Los hombres ven el exterior y juzgan por el exterior. Pobre compañía de cristianos. Pero Dios penetra en la realidad interior. ¡Qué consuelo! Jesús conoce bien no solo la bondad de los suyos, sino también la maldad de sus enemigos y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La maledicencia de dichos judíos era, a no dudar, no solo contra los cristianos, sino contra el mismo Cristo. Los descendientes o familiares de aquellos que altercaron con Jesús y a quienes el propio Cristo tuvo que decir que no eran verdaderos hijos de Abraham y de Dios, sino hijos del diablo. Así consta en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 41 al 44. Respaldaron ahora e incluso instigaron estos judíos a los paganos a perseguir a los cristianos. En efecto, los cristianos de Esmirna informaron años más tarde que los judíos se unieron a los paganos para pedir la muerte de Policarpo por la oposición de éste a la religión pagana del Estado. No es, pues, extraño que Jesús diga: no son judíos, precisamente del hebreo Yehuda, Judá, que significa alabanza en forma de acción de gracias. Y estos judíos, en lugar de alabar a Dios, blasfemaban de él,
De esta forma, en lugar de ser congregación de Yahweh, eran sinagoga de Satanás, el acusador de los hermanos. En cambio, todo verdadero creyente, aunque fuese de origen pagano, pasa a ser circuncidado en espíritu e hijo de Abraham. Esta es también nuestra herencia. Pero, ¿cuál es nuestra riqueza? Como la iglesia de Esmirna iba en breve a ser probada severamente, se le recuerda a continuación que su Salvador, el Señor Jesús, es el dueño de la historia y el conquistador de la muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira, el diablo habla así porque detrás de los perseguidores paganos están los judíos, sinagogas de Satanás, hijos del diablo. Aunque no cabe duda de que Dios iba a usar esta persecución para bien de los suyos, iban a ser probados, experimentados en el crisol de la persecución. Se declaran explícitamente dos detalles de esta prueba. El diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. El verbo griego bayo, arrojar, es aquí muy expresivo, porque las cárceles eran como una cisterna en la que se entraba por un agujero del techo. El hecho de que se trate de una tribulación por 10 días da a entender que será un periodo breve, aunque aquí, haciendo un paréntesis personal, declaro que mi tribulación ha pasado por más de 10 años y que en verdad la cárcel literal que he visitado por un problema muy personal de mi hermano, hago referencia al hecho de que he pasado y pasé la trágica noche oscura, la tribulación constante, el llanto, el dolor y la tragedia por la ausencia divina. Me ha hecho recapitular mi fe y retomar la salvación en los videos que he estado editando. Lo refiero de esta manera porque no quiero que se piense que solamente es una retórica falsa, una academia intelectual al libro del Apocalipsis. Aquí mismo, en este libro, he encontrado mi sangre, mis huellas, mi eco, mi dolor, mi tragedia, así como mis profundos pecados, para poder retornar a la salvación y a la mirada con Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que estos videos del Apocalipsis ofrecen una entera oposición y un entero testimonio a lo que es la vida terrenal, la vida directa, confrontando el plano espiritual. Por ende, quizás esta persecución debe ser distinguida de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, es decir, de la gran tribulación, del día de Yahvé y del día de tinieblas. Por eso, los que son sellados serán preservados. Con todo, es curioso el hecho de, entre las 10 persecuciones llevadas a cabo por los emperadores romanos contra los cristianos, la 10ª, la de Diocleciano, fue la más cruel y duró 10 años. La misma prueba que llevo con mi amado hermano. 10 años de una profunda tribulación espiritual. Lo cierto es que la iglesia de Esmirna sufrió 2 grandes persecuciones. En la primera murieron mártires
nada menos que 1500 de sus miembros. En la segunda, 800. Es muy significativo que, en términos generales, mientras duraron las persecuciones, se mantuvieron mucho mejor la ortodoxia doctrinal y la fidelidad al Señor. Aquí cabe hacer un paréntesis que en medio de esta tribulación, el que graba estos estudios sí pasó lo que se conoce como el eclipse de Dios o el eclipse divino, que sería un breve paréntesis a lo que podría llamarse la teología del Antiguo Testamento, disertado hábilmente con el gran autor Walter Brueggemann con su obra titulada Un juicio a Yahvé. Solo hago referencia al eco de un testimonio personal que, añadiendo la tribulación, tuve el eclipse divino. Así, de esta forma, viene el fiel dicho: hazte fiel hasta la muerte. No significa hasta que te mueras, sino aunque hayas de morir, incluso hasta el punto de morir. Cita las frases de un timonel romano que decía así al dios de las aguas mientras tripulaba su barco en medio del mar tempestuoso: Padre Neptuno, puedes hundirme si quieres, puedes salvarme si quieres, pero pase lo que pase, guardaré mi fiel timón. Una actitud semejante se le pide aquí a la iglesia. Cristo, puedes hundirme si quieres, puedes salvarme si quieres, pero pase lo que pase, mi Cristo, mi Señor y Salvador, te serviré y te guardaré fiel en toda mi vida. Por eso, no les ha de importar temer que arrastrar la muerte física, ya que la muerte no es todo el final y la muerte física no te dañará. Así, creyente es el que se fía de Dios. Fiel es aquel de quien Dios se puede fiar. Los creyentes podemos ser fieles, no se olvide, únicamente sobre la base de la fidelidad de Dios a su palabra y del poder que el Espíritu Santo nos suministra. Cuando el cristiano se percata bien de que el amor proviene de Dios, le conduce siempre hacia lo mejor y está dispuesto a plegarse en todo a la voluntad de su Padre Celestial. Puede también ser fiel hasta la muerte, como aquel cuyo alimento era hacer la voluntad del Padre, y por ello se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La fidelidad hasta la muerte requiere el amor y coraje de espíritu, pero pueden empañarse con malos modos o imprecaciones impropias de un seguidor de Cristo y de un seguidor del Cordero que no abrió su boca cuando era conducido al matadero. El versículo 10 termina con esta promesa: y yo te daré la corona de la vida. Este genitivo es probablemente el que técnicamente se llama epexéctico, porque en realidad determina la cualidad de la corona, como si dijese: yo te daré una corona que es la misma vida eterna. Es una corona viva y por tanto no es algo exterior a la persona. Se alude aquí a la corona de laurel que se colocaba en la cabeza del vencedor, símbolo de victoria festiva para el ganador de los Juegos Olímpicos.
Es la misma herencia reservada en los cielos, en la que Pedro dice que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ya hemos indicado que esta frase de corona de la vida tendría un eco especial en los ídolos y oyentes de los creyentes de Esmirna. El versículo 11 con que termina la carta repite el estribillo común a las 7 iglesias. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como cada una de las cartas, hay también aquí una promesa al que venza. Lo que aquí se promete es: no sufrirá daño de la segunda muerte. El griego dice literalmente: no recibirá daño en absoluto procedente de la muerte segunda. La muerte segunda es el infierno, final, último y definitivo, para toda la eternidad, de la muerte primera, que es el pecado. Muerte en el centro mismo del ser humano, del que la muerte física es el salario y la secuela lógica de una depravación que abarca al hombre entero y a todos los hombres. A reserva de lo que digamos en el comentario, se puede adelantar que cada una de estas dos muertes corresponden a dos resurrecciones. La primera es el nuevo nacimiento, la segunda, la resurrección gloriosa final de los creyentes que durmieron en el Señor. Añadamos, para terminar esta porción, que la muerte segunda era ya de antiguo una frase rabínica. El Targum de Jerusalén sobre Deuteronomio capítulo 33 versículo 6 dice: que viva Rubén en esta época y no muera de la segunda muerte, de la que morirán los malvados en el mundo venidero. Versículos 12 y 17. En estos versículos tenemos el tercer mensaje del Espíritu a las iglesias, esta vez a la iglesia ubicada en Pérgamo. Comencemos por los detalles interesantes acerca de la ciudad misma. Esta ciudad estaba situada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna y a unos 30 del mar. Era una ciudad grande y próspera. A principios del siglo III antes de Cristo, el año 133 antes de Cristo, su rey Atalo III se sometió a Roma. Su nombre se hizo famoso por la gran biblioteca de unos 200,000 pergaminos. Reitero, 200,000 pergaminos podían competir con la de Alejandría, que los reyes de Pérgamo habían fundado allí y que dio origen a la industria del pergamino, que vino a sustituir al papiro en la composición y escritura de los libros. Vaya biblioteca tan magistral. La ciudad estaba sentada en una colina de unos 300 metros de altitud y se hizo notable por sus monumentos religiosos, entre los que descollaban el templo dedicado a Zeus, nombre griego de Júpiter Salvador. Asentado sobre una plataforma excavada en la roca, y el dedicado al dios de la medicina, Asclepio o Esculapio, cuya insignia era la serpiente que todavía figura como emblema de la farmacia y que para los cristianos primitivos era el símbolo de Satanás. En la escuela de Esculapio
aprendió sus artes curativas el famoso médico de la antigüedad, Galeno. Pérgamo significa ciudadela. Es cierto que Pérgamo era una ciudadela ubicada en un montículo de la antigua ciudad de Troya. Pero eso no quiere decir que ese sea su significado etimológico. Que gamos significa en griego matrimonio está fuera de toda duda, mas el per inicial es difícil de trazar hasta una etimología fiable. En todo caso, podemos adoptar del matrimonio mixto, siguiendo con el refrán italiano: si no es verdadero, está bien hallado. Según la citada escuela de interpretación que adopta el nivel vertical histórico, esta iglesia representaría el maridaje de la iglesia con el Estado, a partir de la presunta conversión del emperador Constantino a la fe cristiana y la subsiguiente declaración del cristianismo como religión del Estado, aproximadamente en el año 313 hasta el finales del siglo V. Aquí encontramos el verdadero origen y nacimiento de la Iglesia Católica Romana, fundada por el emperador Constantino en el año 313, donde se casa la Iglesia con el Estado y pasa a ser una religión oficial. Y a partir de aquí viene toda la historia criminal de la Roma papal, reiterando que es mentira flagrante que el Cristo haya fundado a la Iglesia Católica Romana. El pasaje dado a Pedro de que en ti fundaré mi iglesia es una mentira cruenta y una exégesis mal aplicada a dicho versículo para poder avalar que la Iglesia Católica Romana fue fundada por el Salvador. Este es otro de los grandes mitos, leyendas y cuentos que la ramera del Apocalipsis, o sea el Vaticano, establece para tener su pretendida autoridad. La ciudad de Pérgamo, con la colina sobre la que está edificada, se halla rodeada por la grandiosa Valle del Caico. Los romanos la hicieron capital de la provincia de Asia en el año 241 a.C. Fue también la primera ciudad que erigió un templo del emperador Augusto en el año 29 antes de Cristo. Después erigieron también templos a Roma y a los emperadores Trajano y Severo. También Venus, por supuesto, era venerada. Y todo esto unido a la superstición curandera en el emporio mismo de la medicina. Todo esto hacía que la situación de los creyentes de Pérgamo fuese especialmente difícil en aquella ciudad que, según testigos de la época, se dedicaba a la idolatría más que todo el resto de Asia. Allí los cristianos eran forzados a ofrecer incienso a la imagen del emperador. Recuérdese la estatua de Nabucodonosor y decir Caesar Curios, es decir, César es el Señor. En el versículo 13 hay 3 alabanzas a esta ciudad. Sé de dónde vienes, de donde tiene Satanás su trono. Lo de tus obras no tiene ningún soporte en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, reiteramos, con todo, permanece fiel a mi nombre. Contra el grito pagano de César es el Señor, los fieles de Pérgamo se hacían firmemente del nombre de Jesús, el Cristo, creyendo en él y confesando valerosamente
Jesús es el Señor. No has renunciado a tu fe en mí, la fe en el autor y consumador de la fe del creyente, la cual es Cristo. Con todo, nunca debe ser negada. El valor de esa fe de la iglesia de Pérgamo se había puesto a prueba duramente. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue un mártir. Esta frase indica una prueba singularmente dura, pero bien definida y limitada en el tiempo, a diferencia de la continua persecución que azotaba, según parece, a la iglesia de Esmirna, que nos enseña varias lecciones. La cultura humana, la del mundo, puede ir de la mano de la fiera persecución. La biblioteca de Pérgamo contaba con más de 200,000 pergaminos, pero allí reinaba la superstición, la idolatría y persecución de los cristianos. No es en vano que allí estaba el trono de Satanás. El sitio desde donde dominaba Satanás era el este de Pérgamo, pues allí se hallaba el centro del culto imperial, el colegio de los sacerdotes paganos y la mayor abundancia de templos paganos. De igual forma, podríamos decir en tiempos modernos que el trono de Satanás es el Vaticano, la santa ciudad, donde gobierna su paganismo a todas las ciudades del mundo entero y de donde sus sacerdotes, pederastas, paganos e idolátricos hacen abundar sus capillas y sus iglesias en todo el mundo entero. La valentía de los pérgamos creyentes era tanto más notar cuanto más el propio pastor de la iglesia. Así queda registrado una fidelidad constante al Señor. Luego, en el versículo 14, viene un reproche. Sin embargo, tengo unas cosas pocas contra ti. Tengas en cuenta que no dice pequeñas, sino pocas, que no es lo mismo. Unas pocas cosas sí son graves, pueden ser fatales. ¿Qué tienes ahí? Los que retienen la doctrina de Balaam, es decir, en un sentido, la doctrina de Balaam era una doctrina falsa que agarraban, sujetaban y retenían. Ya vimos al analizar la analogía entre los nicolaítas y la doctrina de Balaam, cuyos mantenedores estaban allí en medio de la congregación sin que les aplicase la necesaria disciplina. Para entender bien lo de Balaam, léase Números capítulo 25 y capítulo 31. Balaam quedó en la literatura judaica como el prototipo del inductor del mal. De allí el que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. El griego usa la palabra bien conocida, escandalón. También dice que enseñaba a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Aunque este también comprendía la fornicación espiritual, puesto que para un hijo de Dios la idolatría es siempre prostituirse ante un extraño. Por eso, la Iglesia Católica Romana es llamada la prostituta, porque enseña, motiva, venera a los hijos de los hombres a adorar imágenes e ídolos falsos, haciéndolos que se prostituyan ante un extraño. La lección que hemos de sacar aquí es obvia. Atención
a la mundanalidad y paganismo idolátrico entre los creyentes. No basta con la ortodoxia. También los demonios son ortodoxos. No basta tener la verdad si no andamos y caminamos en la verdad. Es cierto que en aquellas circunstancias era difícil ser testigo de Cristo, cuando hasta el rehusar tomar parte de las festividades, banquetes, fiestas paganas de santos y dioses, en los negocios de los paganos e idólatras, como hoy se hace con los dioses tutelares de cada gremio de comerciantes, significaba la marginación social y la pérdida del empleo. Para algunos, esto era un tropiezo y seguramente inventarían excusas similares a los que se inventan en nuestros días. Hay que entrar en el ambiente de ellos para atraerlos, ya que son los ídolos, no son nada. O yo asisto en forma pasiva a iglesias y a mitos de la Roma papal. Asimismo, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La añadidura, la que yo aborrezco, no figura en el original, pero se encuentra la diferencia en el artículo de las obras, de tal forma que es una doctrina que lleva a una vida de corrupción, es decir, una vida que no suelta, no disciplina la mala doctrina. Aquí hay alabanza, aquí hay reproche. Llega ahora el versículo 16, la invitación al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, del griego metanoesón, es decir, un arrepentimiento como algo urgente, drástico, vital, necesario, de ya. Era preciso darse cuenta del peligro, cambiar de mentalidad y darse la media vuelta del pecado y volverse a Dios. ¿De dónde arranca este descuido? Es decir, es un descuido de la salvación personal, de la salvación individual, descuidando al buen estado de la iglesia como congregación y por tanto no percatándose de que lo que atañe a un miembro repercute en todos. Si se admite que los fieles de Pérgamo no daban demasiada importancia al tinte gnóstico de los nicolaitas, pueden pensarse que estaban siendo tocados de antinomianismo. En todo caso, el Señor anuncia su propia visita. Jesús va a llegar con la vara de la disciplina para purgar de males a la iglesia. Es un castigo y es una medida de amor, de pureza, de invitación, de volverse en sí. En una palabra, viene a educar a su pueblo. Nótese también, al constarte, que la iglesia dice de los falsos maestros, los balamitas y nocolaitas. La congregación entera pagaría por solidaridad, por la aberración de unos falsos profesantes. Al que venza, le daré del maná escondido. Recordemos que el maná escondido en el arca. Había una expectación general entre los judíos de que cuando se manifestase el Mesías, descendería maná del cielo, el pan bajado del cielo. Se trata de un alimento espiritual como el agua de vida o el fruto del árbol de la vida. Era algo muy apropiado para incitarles a abstenerse de comer ídolos, privándose de aquellos delicados manjares. Los cristianos podían mirar en lontananza para toda la eternidad
como, como se les ha preparado algo mejor. Este maná está escondido del mundo, pero revelado a los creyentes sinceros y fieles, ya en este mundo y sobre todo en la eternidad, especialmente a los fieles de Pérgamo que, por amor de Cristo, se abstenían de los banquetes idolátricos. Del mismo Señor les servía en el banquete celestial como lo ha prometido en su palabra. La victoria es por la fe que vence al mundo. Y le daré una piedrecita blanca e inscrito en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Esta promesa merece un estudio más detallado. Se trata de una piedrecita blanca. El griego persepos sale únicamente 2 veces en este versículo y en Hechos 26:10 en todo el Nuevo Testamento. La piedrecita blanca o negra, según su empleo, era usado por los griegos como por los romanos para diversos menesteres, para votar y para absolver, así como para condenar. Los antiguos tenían por costumbre usar piedrecitas blancas y negras para condenar a los reos y aquellas para absolverlos de la culpa. Los hebreos los usaban como Urim y Tumim para expresar la voluntad de Yahvé en forma de respuesta afirmativa o negativa. Hay quienes la relacionan con las 12 piedras que el sumo sacerdote llevaba en el efod, en señal de que llevaba sobre sí la representación de las 12 tribus de Israel. También eran usadas por los romanos como billetes de entrada para las festividades más importantes. Finalmente, en un sentido parecido al anterior, los romanos la usaban como tessera hospitalatis, esto es, como señal para el huésped. Lo más probable es que Juan quisiera dar a entender esta última acepción, ya que el contexto habla de comer del maná escondido. Era una piedrecita blanca, oblonga, que servía como de billete personal e identificación al ser invitado a un banquete. Se partía de 2 con la mano, a fin de evitar una perfecta simetría. En una de las mitades figuraba el nombre del anfitrión, en la otra el nombre del invitado. Al llegar al lugar del banquete, presentaba su mitad y el anfitrión la juntaba con la otra mitad, con la que la identificación quedaba garantizada. En cuanto al nombre nuevo escrito en la piedrecita blanca, se dan varias opciones, pero lo más probable es que, siguiendo lo dicho sobre la tessera hospitalatis, se halle una de las 2 mitades, el nombre del anfitrión, Jesús, en la otra, el nombre del propio creyente, que es el invitado. Aquí podríamos adelantar por fe que una mitad sería el nombre con el nombre Jesús y la otra mitad sería con mi nombre, Eduardo. De tal forma que en la gloria celestial las 2 panes se uniesen, confortando así dicha individualidad. Dios en su gracia así lo quiera. Y por lo tanto, la santidad, la sabiduría y el poder de Jesús, cada creyente tiene una peculiaridad, el cual ninguno creyente conoce sino aquel que lo recibe. Recibe la final de esta frase. En la lectura semítica, así como la egipcia,
el que conoce el nombre secreto de una persona tiene un poder absoluto sobre ella. De ahí que Dios no quiere revelar a Moisés su propio nombre secreto y responde con un yo soy el que soy. No solo porque no hay palabra humana que pueda definir al infinito, sino porque Dios no puede ser manipulado por nadie. De ahí deducen algunos que en la piedrecita blanca no puede figurar el nombre de Jesús, porque ningún creyente tiene poder sobre Cristo. Es decir, Dios se ha hecho tan accesible en Cristo que los hombres no solo lo arrestaron, sino que lo mataron. Por otra parte, se trata de un banquete como aquel a que el Señor invita. Versículos 18 y 20. Sigue ahora la carta del Señor a la iglesia de Tiatira. Es el mensaje más largo. Contiene 12 versículos. Un lugar de la viña de Tiatira, hoy Aquisar, con unos 35,000 habitantes. En realidad es una carta doble. La primera está dirigida principalmente a propósito de Jezabel. La segunda tiene que ver con la comunidad entera, aunque las dos partes se suponen o se mezclan. Tiatira significa actividad sacrificial. Representa para los sostenedores del nivel vertical histórico el error en que cayó la iglesia en este periodo en el año 500 y 1500, al ignorar paulatinamente el hecho de que el sacrificio de Cristo en la cruz era suficiente para perdonar los pecados y convertir la cena del Señor en un sacrificio con altar y casta especial de sacerdotes. En cuanto a la misma ciudad, los siguientes detalles pueden ser interesantes. Está situada a 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, entre los valles del Caico y de Hemo, y está abierta a una fertilísima llanura, cosa rara en las ciudades antiguas que solían edificarse en alturas a fin de defenderse mejor del enemigo. Fue fundada por Seleuco I y Nicanor. Era célebre por su comercio, sus hiladuras de lana y sus tintorerías. Allí había un templo erigido al dios Apolo, otra Artemisa. No cabe duda que esto fomentaba, además de la idolatría, la superstición comunes a todo el imperio, el ocultismo y el satanismo. La vida religiosa pagana se centraba en cultos y banquetes idolátricos. El que tiene los ojos como llama de fuego es una expresión que encontramos. Los antiguos creían que era para gozar de una visión perfecta, se requería, además de la luz exterior, otra luz emanada del interior de la persona. Los ojos de Cristo, con su luz divina, omnisciente, penetran el interior de las almas y de los corazones, sin que se les escape en la sombra del pecado más secreto. Los pies semejantes al bronce bruñido asemejan para pisotear y triturar a sus enemigos. Es decir, lo que primero parece estar en consonancia con la alusión del Salmo 2. Es un gran consuelo para creyentes saber que Cristo todo lo ve y todo lo puede, aún en las profundidades de Satanás. A pesar del reproche que viene del versículo 20, la alabanza es espléndida y contiene muchas y grandes virtudes. Las obras, el amor, que es un amor activo, distintivo del verdadero discípulo de Cristo y bien ejercitado en obras de misericordia y beneficencia. La fe, el griego pistín, da una fe de salvación.
Finalmente, la paciencia que lleva a cabo todo tipo de aguantes, una fuerza especial que la caridad y el amor deriva, da para sufrir con santa resignación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes, es decir, la presencia de Jezabel, que se llama corrupción dentro de la iglesia. Toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí mismo profetisa. Comencemos por afirmar que se trata de un nombre simbólico, ya que ningún judío habría puesto semejante nombre a una hija suya, y no era presumible que un pagano griego lo hiciese. Basta con recordar la historia funesta de la mujer impía Jezabel, es decir, idólatra, injusticia y corrupción. Las actividades de esta profetisa es que se extravía a sí misma hacia la inmoralidad sexual y da a cometer actos inmolados a los ídolos. Es decir, Jezabel es una falsa profetisa y una falsa maestra que abusa de su gran ascendiente social, nada menos que de la propia congregación a los creyentes de la modesta, pero excelente comunidad creyentes de Tiatira. A esto se añade su endurecimiento. Este versículo indica la infinita longanimidad y misericordia del Señor, que le sigue dando tiempo para que se arrepienta. 3 veces sale aquí el verbo arrepentirse. Entre este versículo y el siguiente, pero no quiere arrepentirse. También la otra Jezabel, aquel monstruo de iniquidad, tuvo su oportunidad, pero hizo caso omiso de todas las advertencias. La cosa era muy grave. La astucia muy sutil de Jezabel olvidaba la distinción entre comunicación y comunión con los paganos, entre comprar o vender viandas sacrificadas a los ídolos y participar en los banquetes idolátricos. Es decir, no debemos olvidar que el cristiano es la sal y la luz del mundo. En vista de la impenitencia de Jezabel, la falsa profetisa de Tiatira, el Señor la amenaza